Dale duro ese pilón, que se acabe de romper, que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Mucho antes de feriado, de que existiera feriado como revista dominical del Nacional, el Nacional nos regalaba los domingos un cuerpo que se llamaba Séptimo Día, si mal no recuerdo. En ese séptimo día, al final, nos regalaba Pedro León Zapata su clásico buen humor y sus dibujos clásicos. Era un tremendo cuerpo especial de los domingos. Como yo era el más pequeño de la casa, me tocaba a mí la tarea de ir a comprar el periódico y sellar el célebre cuadrito de caballo. En venganza, como me tocaba hacer eso muy temprano, yo regresaba a la casa y me apropiaba de Séptimo Día. Y lo leía primerito. En ese Séptimo Día, creo que fue allí, que leí que el inventor del proceso industrial para fabricar la harina pan, Luis Caballero Mejía, si mal no recuerdo, fue el que hizo este proceso, murió pobre y sin fama. No sé si será verdad. En todo caso, parece que este invento del señor Luis Caballero Mejía no gustó mucho en Venezuela. Y me imagino, porque en esa época las arepas se preparaban, porque no era que no comíamos arepas, sino que se preparaban de la manera tradicional. Esa manera tradicional de hacer arepas varía un poco de en qué parte de Venezuela te encuentres. Si estás en el noroccidente, se come lo que se llama la arepa pelada, que consiste, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero un grano de maíz está recubierto por una película transparente muy dura y muy difícil de digerir. Entonces, consiste, para preparar la arepa, para preparar la masa de maíz, en quitarle esa película al maíz. En el noroccidente se hace con un proceso de hervir estos granos de maíz con un poco de ceniza o un poco de cal. Eso ablanda esa película que no me acuerdo cómo se llama, se extrae y luego pues el maíz se muele y se hace la masa. En el oriente venezolano, por el contrario, este proceso no es químico, sino que es físico. Y con una mano de pilón, en un pilón se pone el maíz y se le va dando golpes hasta que logra separar el maíz de esa cáscara que es de difícil digestión. Por eso en el oriente venezolano la arepa se llama arepa pilada, porque es de pilar maíz. Esa receta tradicional, como les decía, varía del lugar de Venezuela donde te encuentres. Y así se preparaban las arepas tradicionalmente. Sin el invento del señor Luis Caballero Mejía, probablemente no comeríamos arepas nosotros como comíamos antes. Porque el proceso es un proceso engorrosísimo. Este proceso logró ser industrializado de una manera mucho más rápida con la harina precocida de maíz. Tengo entendido, me imagino que debe haber sido así, que ese proceso industrial lo compró Industrias Polar a Luis Caballero Mejía. Por eso es que es el cuento de que se haya muerto pobre, no me lo creo. Pero en todo caso ellos se lo compraron a Luis Caballero Mejía y por eso durante muchos años, hasta que venció la patente, solo se conseguía en Venezuela harina pan. Entonces, eso es lo que ha permitido que nosotros podamos comer arepas de la manera que lo comemos ya toda hora como lo comemos. Si tuvieras que pilar maíz o pelar maíz con ceniza, sería muy distinto. Este proceso de pelar el maíz con ceniza es parecido al que hacen los mexicanos con sus tortillas. Por eso cuando Carolina fue a Venezuela, estaba muy chiquita. Bueno, ustedes saben quién es Carolina, ¿no? Cuando probó la arepa pelada, le pareció que sabía tostito
Y es cierto, porque el proceso es similar al que hacen las tortillas mexicanas. Ese proceso ese proceso traía como correlato una frase que es: no la pelo ni con ceniza. Esa frase alude a algo muy difícil. Sin embargo, como somos una generación o dos generaciones que hemos comido arepa de la manera moderna, que nos ha dado la modernidad gracias a la harina precocida de maíz, esa frase, no la pelo ni con ceniza, se transformó en el argot venezolano para decir cuando las cosas eran muy fáciles. ¿Okay? Cuando algo era muy sencillo, tú decías no lo pelo ni con ceniza. Cuando en realidad no lo pelo ni con ceniza debería referirse a las cosas muy difíciles. Esa frase incluso comenzó a tener connotaciones hasta medio sexuales, medio eróticas, ¿no? Porque, por ejemplo, si estabas en una fiesta, ¿no? Y veía una muchacha, te veía así con ojitos de arroz con pollo, tú decías, no la pelo ni con ceniza. Cuando en realidad era todo lo contrario. Bueno, amigos, no quería despedirme sin antes decirles que muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Si no te has suscrito al canal, todavía puedes hacerlo. Es completamente gratis, no cuesta nada. Dar un like, suscribirse, poner un comentario. Y a los que estamos de este lado, de verdad nos ayuda muchísimo saber que estas crónicas están llegando a feliz destino. Muchas gracias, se les quiere mucho. Y la soqueta se cree